Voy a invitarlos a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 1. Hoy en esta tarde vamos a estar estudiando los versos 29 al 34. 29 al 34. Y el tema que estaremos estudiando será los diferentes ministerios de Jesús. Los diferentes ministerios de Jesús. La palabra ministrar no es otra cosa más que servir, ¿ok? Solamente por si alguien no está muy familiarizado con la palabra, pero ministerio significa ministrar, servir. Así que vamos a ver los diferentes ministerios de Jesús. Marcos capítulo 1, verso 29 al 34. Dice la palabra del Señor: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Oremos. Dios eterno, oramos que seas con cada uno de nosotros, que continúes bendiciendo nuestra estancia en este tiempo de adoración a tu nombre, a tu Hijo Jesucristo, a tu persona, a la bendita Trinidad. Nuestro Dios Trino, te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te adoramos, Señor. Tú eres digno. Permítenos conocerte y entenderte por medio de tu palabra que fue revelada para nuestro bien. Pedimos, Señor, que nos ilumines, nos des entendimiento, nuestra mente pueda ser renovada, que seamos exhortados, animados, consolados, y también, Señor, que aquel que está sin Cristo pueda ver a nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo como lo más importante en su vida. Que puedas hacer ver, Señor, la gran necesidad que todo ser humano tiene. La de un Salvador, la del único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y es en el nombre de tu Hijo, Señor, que oramos, pidiéndote dirección en cuanto a lo que vamos a estudiar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos en esta tarde, en esta exposición, un texto, como hemos leído, que nos habla acerca de la sanidad de una mujer, la sanidad de la suegra de Pedro. Hermanos, en cuanto a las enfermedades, todo ser humano, de una manera u otra, la realidad es que todos deseamos estar fuertes, deseamos estar sanos. Y por eso las personas hacen ejercicio, tratan de alimentarse bien, cuidan su cuerpo de algunas maneras. Pero tristemente el pensamiento secular de estas personas que tratan de vivir saludables, de mantenerse fit, de mantener su cuerpo sano, es solamente con el fin de vivir más años y por su condición física. Mayormente, secularmente, esa es la forma de pensar. Más fuera de su pensamiento está el honrar a Dios con su cuerpo físico para servir y glorificar a Dios con la salud que Dios les ha permitido. Ellos ignoran lo que nosotros como cristianos no ignoramos, que el fin principal del ser humano, hermanos, es el de glorificar a Dios y gozar de Él. Así es de que si tú estás acá y te preguntas, ¿cuál es el fin principal de mi existencia? ¿Por qué yo existo? ¿Por qué yo vivo?
Bueno, Dios te creó a su imagen, pero Dios te creó para que vivas para la gloria de Él, para que goces de Él. Así es de que eso es en primer lugar. Como dice 1 Corintios 10:31, a nosotros nos dice Dios, sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo todo para su gloria. Ese es el fin, o lo que se supone todo hombre debe hacer mientras respira: adorar a Dios, servir a Dios y gozar de Él. Y digo esto, hermanos, de entrada, ya que en el ejemplo de Jesús, esa fue su mayor motivación. ¿Qué fue lo que motivó a Jesús? Lo podemos ver acá en su ministerio terrenal desde el principio. Su mayor motivación fue traer gloria a Dios, al Padre, servir al Padre, pero también servir al prójimo. Jesús servía de diferentes maneras, ya que tenía una profunda compasión por todos los necesitados. Y eso es una realidad que no podemos descartar nosotros en las Escrituras. Jesús tenía una profunda compasión por las personas. Jesús tenía una profunda compasión por servir a aquellos que estaban necesitados. Y eso es lo que estaremos viendo ya desde entrada. Así es de que por favor acompáñenme a ver precisamente cómo Jesús sirve a la suegra de Pedro. Y vamos a ver nuevamente ahí en el verso 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Recuerden ustedes que lo último que nosotros estuvimos observando es cómo Jesús, estando en la sinagoga, Jesús expulsó un demonio de una persona. En primer lugar, Jesús enseñó con autoridad y mostró su autoridad también al expulsar un demonio de esta persona que se encontraba allá. Ese día que estaba en la sinagoga era un sábado. Recuerden que el sábado estaba estipulado por Dios como uno de los 10 mandamientos, el guardar el sábado. Nadie tenía que trabajar, tenían que dejarlo exclusivamente para adoración a Dios, estudiar las Escrituras, exponerse a las Escrituras y entonces sí, posteriormente practicarlas, que es lo mismo que nosotros hacemos hoy día en domingo. Nosotros guardamos de entre la semana un día exclusivo para venir acá a adorar a nuestro Dios, estar expuestos a las Escrituras y de esa manera ser enseñados y posteriormente llevarlo a la aplicación. Y acá está Jesús en la sinagoga un sábado, día de descanso. ¿Y qué es lo que hace Él? Lo usa para ayudar a quien lo necesita. Jesús se dirige a la casa de Pedro para sanar a su suegra. Y eso es lo que nos dice también el verso 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Lo que podemos ver también aquí de entrada, hermanos, sobre la suegra de Pedro. Bueno, en primer lugar, Pedro, juntamente con su hermano, aquí nos dice, Simón y Andrés, que era su hermano, eso ya lo habíamos visto, vivían en la misma casa juntamente con su suegra. Por tanto, si Pedro tenía suegra, lo obvio es que estaba casado. Muchos yo no sé de dónde sacan que Pedro no estaba casado, pero si tenía suegra es porque estaba casado. Y nos indica otra cosa muy importante. Pedro vivía con su suegra. Eso indica que se puede vivir con la suegra, ya de entrada, ¿ok? Como aplicación. Ya de entrada podemos ver que Pedro o la persona de Pedro se puede mostrar su amabilidad, su sencillez, ¿sí? Era afable porque pues vivía con su suegra. Y él no solamente vivía con ella, sino que estando consciente de que se encuentra enferma, se lo hace saber a los otros discípulos, a los otros 3, porque para este entonces solamente hay
4 discípulos. Y Pedro sin duda se lo hace saber, o su hermano Andrés se lo hace saber al resto de los discípulos. Dice, mi suegra está encamada, está enferma. Se enteran y lo que hacen los discípulos es comentarle a Jesús: oye, fíjate que la suegra de Pedro se encuentra en casa y está enferma, está en fiebre. Así es de que de inmediato podemos ver esa preocupación también de los discípulos de Pedro por su suegra. Y de entrada, hermanos, también aparte de que podemos sacar como lección que podemos vivir con la suegra y no hay ningún problema, también podemos notar algo sumamente importante. Nosotros no debemos de dejar a Jesús acá en la iglesia. Debemos llevarlo también a nuestra casa, compartir con Él nuestras alegrías y nuestras cargas. ¿Sí? Jesús no se queda acá. Jesús está, Dios es omnisciente, omnipotente, y debemos nosotros tener conciencia de eso. Nosotros no dejamos a Jesús acá. Jesús va con nosotros a todo lugar y debemos tomarlo en cuenta en todas las cuestiones de nuestra vida. Y esto es lo que hicieron ellos. Fueron inmediatamente a hablarle a Jesús acerca de la suegra de Pedro. Eso es lo que nos dice el texto. Eso indica también que nosotros debemos tener confianza para venir a Jesús con nuestras necesidades y problemas. Debemos quitar de nuestra mente, y lo entiendo, muchas veces viene adquirido un pensamiento de contexto, al menos hablo por los que tenemos un contexto católico, o sea que no crecimos como creyentes, pero muchas veces fuimos expuestos al típico pensamiento de Dios está ocupado. Dios tiene muchas cosas importantes que hacer, por tanto, no lo interrumpamos en cosas tan pequeñas. No sé si algunos de ustedes escuchaban ese tipo de pensamientos o de comentarios. Yo en lo personal por eso lo digo. Y yo crecí parte de mi adolescencia creyendo así, aunque no era un creyente, pero yo creía así. Que Dios no estaba involucrado en mi vida, que Dios ni siquiera me tenía en cuenta en la vida, vaya. Dios está tan ocupado en otras cosas tan importantes que mi vida está desapercibida delante de sus ojos. Bueno, amados, nosotros sabemos que eso no es así. Los ojos del Señor están puestos sobre todo el mundo, pero más sobre sus hijos, sobre los suyos, sobre su pueblo. Y Dios está interesado en usted, en lo que usted vive en el día a día, más de lo que usted puede imaginarse. Dios no solamente está interesado en acudirle a usted en casos extremos, sino en por más pequeños que sean los casos suyos, Dios se interesa. Y eso es lo que vemos acá. Una fiebre. Pues, ¿para qué interrumpimos a Jesús? No pensaron eso. ¿Para qué vamos? Él tiene muchas cosas que hacer. Una fiebre, al ratito se va a levantar. No, ellos fueron e inmediatamente le dijeron a Jesús al respecto. Así es que tengamos en mente eso, hermanos. Tengamos confianza para venir a Jesús con nuestras necesidades y problemas. Generalmente también una de las actitudes que tenemos nosotros es de que ante las adversidades o los problemas que nosotros enfrentamos el día a día, nosotros acudimos a otras personas. Antes de que lo sepa el Señor, nosotros acudimos a otras personas. Y acá lo que vemos es, inmediatamente fueron a Jesús. Verso 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Noten esa frase que dice acá Marcos. Estaba acostada con fiebre. Hermanos, nadie, quiero pensar, pero nadie va a estar en cama por una simple fiebre. Esta tenía que ser una fiebre alta, una fiebre diferente a lo típico. Era una fiebre. Los médicos de ese entonces clasificaban las fiebres como altas y bajas. Una fiebre era cualquier malestar, hermanos. La fiebre alta podía ser causada, por ejemplo, la malaria o alguna otra enfermedad peor, pero la malaria era lo más típico, lo más común de esos días. Muchas personas morían precisamente por esta enfermedad. Así de que no era cualquier enfermedad. Lucas, que era doctor, ustedes saben, en Lucas
En el pasaje paralelo, en el verso 38 del capítulo 34, capítulo 4, verso 38, Lucas dice que era una gran fiebre. Su forma de decir era una gran fiebre, usando otro lenguaje más médico. Verso 31. Entonces, él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Nosotros vimos anteriormente cómo Jesús expulsó a un demonio de una persona en la sinagoga. ¿Qué es lo que hizo allá? Jesús demostró su poder y su autoridad expulsando a este demonio. Jesús demostró su autoridad, su poder sobre el mundo espiritual. Y acá, hermanos, lo que nosotros tenemos es a Jesús con autoridad demostrando su poder sobre la enfermedad. En el primer caso, o sea, allá en la sinagoga, fue en lugar público, reunido con muchas personas. En este segundo caso fue en lo íntimo de una familia, en lo privado de una familia. Y acá también vemos precisamente otra cuestión. Jesús no solamente está interesado en que las personas lo vean, no solamente actúa cuando las personas o hay una multitud de personas, sino aunque haya una persona, dos personas, Jesús viene y actúa. Y esto ya trae mucho aprendizaje también para nosotros, que muchas veces estamos dispuestos a hacer las cosas, pero solamente cuando estamos expuestos a muchas personas. Cuando las personas son bastantes y se pueden dar cuenta de lo que hacemos. Pero hermanos, Dios está al tanto de lo que hacemos en público, como también de lo que hacemos en privado. Cuando muchas personas nos ven y cuando nadie nos ve, sea para algo pecaminoso, Dios nos ve, pero también sea para las cosas que traen gloria a su nombre. Cuando hacemos algo, algún beneficio para alguien. Y eso ya de entrada también nos enseña mucho del ejemplo de nuestro Salvador. Y acá en este suceso de sanar a la suegra de Pedro, como en el primero, no hubo hechizos, no hubo encantamientos, no hubo rituales. ¿Recuerdan lo que hablamos? ¿Cómo expulsó Jesús al demonio de esta persona? Comparado como lo hacían en esos días aún los judíos, haciendo una serie de rituales. Jesús no hizo nada, solamente con el poder de su palabra, con su autoridad. Y lo mismo está haciendo acá. Ningún ritual, ni un hechizo, nada. Solamente bastó el poder de su palabra, su autoridad. Y esta mujer fue sanada. ¿Qué es lo que hizo Jesús para sanarla? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Con compasión, hermanos, y un toque personal de Jesús. Restauraron la salud completa de esta mujer. Solamente un toque. Solamente fue y tocó su mano. Y fue completa. La restauración de esta mujer fue completamente, porque nosotros podemos observar también ahí en el mismo texto cómo esta mujer se levantó inmediatamente. De estar en cama, inmediatamente se levantó después de una calentura severa. Ustedes saben, hermanos, cuando nos ha dado una fiebre muy alta, ¿cómo queda uno? ¿Acaso puede uno inmediatamente recuperarse y volver a la actividad? Por supuesto que no. Lo normal es de que quedamos sumamente adoloridos. Ocupamos horas y en unas ocasiones hasta días para volverse a recuperar nuevamente, físicamente. Bueno, Marcos dice que ella fue sanada e inmediatamente comenzó a servir a Jesús con una atención especial. Es claro que ella comenzó a atenderles, a servirles alimentos, y eso fue después del servicio de la sinagoga. Todo esto está aconteciendo después del servicio de la sinagoga, que es algo prácticamente como lo que nosotros hacemos. Muchos de ustedes ya dejaron lista la comida y saliendo de acá, pues van a ir a comer, y algunos van a invitar a otros a sus hogares o a algún lugar y van a comer después de este servicio. Es lo mismo que ocurría en el día del sábado. Después del servicio en la sinagoga salían a comer. Así es de que
Acá está esta mujer sirviéndoles con atención después de esa gran fiebre, con sumo cuidado, atendiendo a Jesús y a sus discípulos. ¿Cómo Jesús hizo esta curación? ¿Cómo es que Jesús realizaba las curaciones de los enfermos? Algo a tomar en cuenta es precisamente lo que acabo de comentar, hermanos. Jesús lo hacía inmediatamente y completamente. En ninguno de los evangelios nosotros encontramos que cuando Jesús sanaba a una persona había un proceso de sanidad. Nunca vemos eso en los evangelios. Nunca vemos que haya sido la mejoría día tras día. No, Jesús cuando sanaba era inmediatamente y completamente. Ya ve ustedes cómo los supuestos que sanan hoy día, que hacen noches de milagros y eso, pues según les dan seguimiento, según. Y la realidad es que esas personas no sanan. No sanan. Y si no sanan, pues se les echa la culpa por falta de fe, ¿verdad? Te faltó fe, por eso no has sido sanada. No, Jesús cuando sanaba, sanaba inmediatamente y totalmente. Ahora, hermanos, eso es evidencia del poder y autoridad de Jesús. La sanidad de esta mujer que fue inmediata. Ahora, ¿pueden imaginarse cuál fue el resultado de este acontecimiento? Que trajeron a muchas personas delante de él. Al darse cuenta de esto, pues muchos vinieron traídos por otros que escucharon y que vieron lo que Jesús había realizado. Lo cual nos lleva a nuestra segunda parte de la exposición. Jesús sirve sanando a muchos enfermos y expulsando demonios, verso 32 al 33. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahí está. Lo último que Jesús estaba buscando, como habíamos dicho anteriormente también, es de que Él no estaba buscando hacerse visible o popular. No quería publicidad. Pero la verdad es de que desde el principio fue inevitable, hermanos. Jesús se comenzó a dar a conocer por todo lugar. Ahora, mis amados hermanos, aquí llega un detalle que sería bueno observar. Marcos dice que trajeron a todos, vinieron con muchas personas, estos enfermos, hasta cuando llegó la noche. Hasta cuando llegó la noche traen a las personas y añade, luego que el sol se puso. ¿Por qué estos detalles? ¿Por qué ser tan específico? Bueno, pues no olvidemos que estos hombres, hermanos, eran judíos. Recuerden ustedes que Dios les había dado la ley de Moisés, la ley de Dios se la había dado a Moisés, que es lo que también se conoce como la ley de Moisés, aunque no era de él, era de Dios, ustedes saben eso. Pero Dios se la dio. Dios les dio la ley para que todo el pueblo de Israel la cumpliera. Y uno de los mandamientos era mantener santo el sábado. Lo que eso significa, que se suponía ellos no debían trabajar los sábados. Dicho sea de paso, saben que si de por sí, hermanos, era difícil cumplir la ley, diría yo imposible, como les había comentado también, por si fuera poco, los maestros contemporáneos, los maestros de ese entonces, comenzaron a añadir leyes, comenzaron a añadir ordenanzas al pueblo, las cuales se hicieron pesadas sobre ellos mismos. Ni ellos mismos las podían cumplir, mucho menos el pueblo. Y la realidad es de que a esas leyes todavía se les añadieron más leyes. Se dice, según, que hay más de 39 categorías diferentes, leyes que se añadieron. Y luego hay subcategorías, aparte de esas leyes que ellos mismos añadieron a la ley. Por ejemplo, solamente por darles un ejemplo, en día sábado ellos dijeron que si te agarraba la lluvia en la calle, debías quedarte bajo un techo para cubrirte y esperarte que dejara de llover. ¿Por qué? Porque si cuando estaba lloviendo tú te exponías, te ibas a mojar. Y si te mojabas, tu ropa se iba a hacer más pesada por el agua. Por tanto, ¿qué ibas a hacer? Ibas a cargar peso, el peso del agua. Y ya con eso ya estabas violando la ley de Dios. Vuelvo, insisto, esto no era algo que decía Dios. Esas fueron leyes
que los maestros de la época añadieron a la ley. Otro añadimiento que se le hizo a la ley es, por ejemplo, que las mujeres no podían mirarse a un espejo, ya que si ellas, por ejemplo, se miraban canas ahí, pues iban a ver tentadas a sacárselas, y si se las sacaban, pues ya iban a hacer un trabajo, que es estarse sacando las canas. O sea, todas esas, solamente por citarle unas, pero esa es una de las más conocidas y uno que se queda uno, ¿cómo va a ser posible? Pero es la realidad. Y estos detalles que Marcos da son importantes para dejar en claro que Jesús guardó la ley, hermanos, en todo sentido. Jesús siempre fue perfecto en todo, y para no dejar dudas, deja claro él el cumplimiento de la ley. Mateo 5:17 dice lo siguiente. Mateo 5:17. ¿Qué dice allá en sus Biblias? No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. ¿Qué está dejando claro acá en Jesús? ¿Qué está dejando en claro acá? Que Jesús vino precisamente a cumplir la ley de Dios, la ley de Dios. Algo que nosotros no podíamos cumplir. Jesús lo hizo y no estaba violentando en ninguna manera la ley de Dios. Él vino a cumplirla. Entonces, bien, hermanos, como el sol ya se había puesto, dice el verso 32, que ellos trajeron consigo a todo tipo de enfermos y endemoniados delante de Jesús. ¿Y qué es lo que vemos acá también importante? Que hay una distinción clara entre enfermos y endemoniados. Entre enfermos y endemoniados. El domingo pasado, si ustedes recuerdan, yo les hablaba un poco acerca de los críticos de la Biblia. Donde los críticos de la Biblia dicen que en aquellos días, como la ciencia no estaba avanzada, era muy difícil que ellos pudiesen diagnosticar las enfermedades. Y por tanto, a las enfermedades, incluidos los discípulos de Jesús y Jesús mismo, dicen, nombraban a las enfermedades como posesiones, como demonios. Pero nosotros vemos claramente acá que eso no era así. No era así. Los hombres que fueron inspirados por Dios para escribir los evangelios, ellos tenían discernimiento, podían ver, podían distinguir qué era una enfermedad y qué era un demonio. Marcos es muy claro al especificar acá, en el verso 32, que traían enfermos y endemoniados. Verso 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Y qué? Y a los endemoniados. Ahí está una clara distinción entre uno y otro. Verso 33. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Hermanos, el ministerio de Jesús desde un principio se dio a conocer como el ministerio de liberación, liberando los cautivos y oprimidos. Vea lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí está claro. Esa es la intención de Jesús. A eso vino, a traer libertad, a sanarnos del pecado, a liberarnos de la opresión del pecado. Hermanos, la gente de esos días no era distinta a la de hoy día. La gente hoy día continúa siendo oprimida por el diablo. Esa es la realidad. La gente hasta el día de hoy continúa siendo oprimida por el diablo. Lucas, en Hechos capítulo 10, verso 38,
dice lo siguiente. Dice que Jesús fue ungido para liberar a los oprimidos del diablo. Usted lo puede leer. Allá está. Oprimidos. Y oprimidos doblemente. Oprimidos por el propio pecado y oprimidos por el diablo. Eso es lo que dice Lucas en Hechos. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así es de que tengamos en mente esto. Las personas siguen siendo oprimidas hasta el día de hoy. La mayor opresión que tienen sobre su propia vida es la opresión del pecado. Y no solamente del propio pecado, sino por el diablo. Y Jesús vino para dar libertad a los oprimidos también por el diablo. ¿Cuál fue la reacción de Jesús ante todos estos enfermos que fueron traídos a él? Verso 34. Verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, dice. Ahí están esas palabras, hermanos. Muchos, todos. Diversas enfermedades. ¿Como qué tipo de enfermedades? Cojos, ciegos, leprosos, deformidades, sordos. Estas son las enfermedades más comunes de esa época. Y esas son las enfermedades más comunes que nosotros vemos también en los evangelios. Hermanos, esta población de hace más de 2000 años no contaba con seguro médico, no contaba con especialistas. Este tipo de personas estaban sin esperanza alguna. Acá están las personas más abandonadas por las mismas personas de su propia comunidad. Acá están los marginados, de los que nadie quiere saber, de los repudiados. Y a esos son a los que precisamente Jesús está sanando. A los que las personas no quieren. A las personas con las cuales nadie se quiere relacionar. Aquellas que son detestables ante el ojo humano. Y son precisamente a estas a las cuales Jesús está sanando. Cojos, ciegos, enfermedades repudiadas hasta el día de hoy. Este tipo de personas son las que están acá frente a Jesús y siendo curadas por Él, tratadas por Él mismo. Hermanos, no había enfermedad que Jesús no pudiese sanar. Hoy día hay muchos que atienden por algún dolor, por ejemplo, muscular, cervical, dolor estomacal, pero por ejemplo un cáncer, SIDA o una de estas enfermedades que en nuestros tiempos son incurables, no lo hacen. Y me refiero a muchas personas así como esos típicos curanderos que dicen que tienen poder para hacer milagros y sanar a las personas. Los únicos milagros y a los que atienden ellos es, a ver, que tengo los pies chuecos, uno más largo que el otro, y ahí andan haciendo sus milagros según. Pero enfermedades acá como las que vemos en los evangelios, no. Jesús sanó de diversos tipos de enfermedades. Pero Jesús no solo sanó enfermos, dice el verso 34 que también echó fuera muchos demonios. Eso es lo que dice el verso 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Por qué no los dejaba hablar? ¿Por qué no dejó hablar a los demonios? Hermanos, en primer lugar, porque su tiempo no había llegado. El tiempo de Jesús no había llegado, por eso no los dejaba hablar. No quería hacerse popular, y menos, como lo comenté la semana pasada, menos por boca de demonios. No querían que las personas creyesen en Jesús, mucho menos por boca de demonios. Imagínense allá a personas que siempre hay curiosos y siempre están ahí a la puerta. Yo me imagino que en la casa de Pedro había personas curiosas observando lo que estaba sucediendo allá. E imagínense, empezaron endemoniados ahí, de los que estaban ahí.
endemoniados y empezaron nuevamente a hacerse visibles. Empezaron a despertar, como en el caso de aquel endemoniado en la sinagoga. Imagínense que van allá las personas como curiosos y de repente se despiertan los demonios que están en sus cuerpos. Y de igual manera quieren señalar a Jesús, como en el caso de la sinagoga: yo te conozco, tú eres el santo Hijo de Dios, cállate y sal fuera. Jesús no quería hacerse popular, y menos por boca de demonios. Imagínense también que entre aquellos curiosos, uno de ellos o algunos de ellos diesen testimonio a otros de que son cristianos ahora. Cuéntame tu testimonio. ¿Cómo te convertiste a la fe en Jesucristo? No, pues espérate, déjame decirte, mi testimonio está poderoso. Mira, fíjate que un día yo estaba ahí en la casa de la suegra de Pedro, y yo nomás estaba ahí de curioso y quería escuchar, y de pronto veo a Jesús ahí predicando y sanando a la suegra de Pedro. Pero un demonio habló y dijo: tú eres el santo de Dios. Y cuando escuché al demonio me convertí. Eso sería bastante raro, ¿no? Sería bastante raro. Precisamente, hermanos, Jesús no obra así. Jesús no obra así. Las conversiones no son en base a eso. No suceden en base a ese tipo de situaciones. Una conversión genuina. Jesús no quería el testimonio de los demonios. Las personas no se iban a convertir. Vean el contraste del pensamiento popular de hoy día. Hoy parece que las personas, mientras más impactante sea su testimonio, pareciese que tiene más veracidad su conversión a Cristo. Digo, porque para muchos a lo mejor hoy día no es tan popular, no tiene el mismo impacto a los oídos de ciertas personas decir: ¿cómo te convertiste a Jesús? Mira, fíjate que pues yo era renuente, yo no quería nada con Dios, no creía en esas cosas, era duro. Pero un día escuché el evangelio de Jesús, escuché las buenas noticias del evangelio, que Dios es el Hijo de Dios. Él se encarnó, se hizo uno como nosotros y vino a servirme a mí, que vino a dar su vida por mí, por mis pecados, pensando en mí. Y fue a dar su vida en la cruz por mis pecados, para que yo pudiese ser perdonado, limpiado de mis pecados, de mi vergüenza, de mi culpa. Y no solamente Jesús me perdonó siendo el Hijo de Dios, sino que Dios me dio herencia conjuntamente con Él. Tengo una vida eterna. Cuando escuché esas buenas noticias de que podía ser perdonado por Dios, por medio de la fe en Él, algo pasó en mi corazón, que me convertí con todo mi corazón a Él. Y dije: quiero caminar con Jesús, quiero conocer de Él, quiero ser su discípulo. Así me convertí, escuchando las nuevas buenas de parte de Dios. Eso era lo que quería Jesús. En el contraste de muchas personas hoy día, como les digo, personas se quedan: eso es todo. No, déjate cuento el mío. No, el mío sí está poderoso, dicen. Hermanos, no caigamos en esos cuentos. No nos dejemos llevar por la corriente del nuevo cristianismo, que se deja llevar precisamente por ese tipo de cuestiones. A ver quién tiene el testimonio más impactante. Hermanos, Jesús no busca eso. Jesús lo que busca precisamente es que las personas se conviertan a Él por medio de quién es Él, entendiendo quién es Jesús. ¿Qué es lo que hizo por ti? ¿Qué es lo que hizo por mí? Más allá de todas esas cosas que pasan, ciertamente milagros que Dios hace, maravillosos en medio nuestro. Jesús no los dejaba hablar a los demonios porque otra de las respuestas es de que su pueblo era quien debía reconocerlo como el Mesías, como el verdadero
Hijo de Dios, porque ya habían venido antes de él varios impostores. Pero el pueblo que se suponía conocía las escrituras, al verlo, al ver sus hechos, debía notar y ver el cumplimiento de todas las profecías en él. Y era su pueblo el que debía reconocer: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. No los demonios, las personas. Las personas debían reconocer que era Dios encarnado. Quería Jesús que lo reconocieran precisamente como el Salvador prometido. Vuelvo, insisto, porque ellos según conocían las escrituras. Ahora, hermanos, también en muchas ocasiones, cuando Jesús sanaba enfermos, les decía que no dijeran nada. Y son una de las cosas que a nosotros nos parece difíciles de entender. Porque imagínense, Jesús sana a las personas, pero a la vez les dice: no le digas nada a nadie. Es difícil de entender para nosotros. Pero también hay una gran lección ahí. Jesús, cuando ordena algo, nosotros debemos hacerlo, hermanos. Como creyentes del Señor Jesucristo, cuando Dios ordena algo, nosotros debemos obedecer. Aunque nosotros pensemos y digamos: ay, Jesús, espérate, déjate cuestiono. ¿Qué no sería bueno para ti aprovechar este momento para que te des a conocer? Déjame ir a decirle a todo mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? No se los digan a nadie. Hermanos, muchas veces nosotros tomamos decisiones pensando que le vamos a ayudar a Dios. Tomamos decisiones por encima de lo que Dios dice y debemos tener mucho cuidado con eso. Si Dios dice no, es no. Si Dios dice ve, ve. Pero acá el punto también es de que Jesús, cuando sanó a estas personas y sanaba a personas, les decía: no se lo digan a nadie, no lo cuenten. ¿Saben por qué? Porque esas personas que estaban siendo sanadas, al ir a decirle a otras personas: mira, Jesús me sanó, mira, tenía esto, esto y esto y Jesús me sanó. Jesús no quería que lo vieran como un milagrero. Y saben precisamente cómo tienen a Jesús hoy día en los tiempos en que vivimos. Muchas veces lo tienen como un milagrero. Tú necesitas a Jesús para que tengas una mejor vida hoy. ¿Quieres arreglar tu matrimonio? Ven a Jesús. ¿Tan mal tus finanzas? Ven a Jesús. ¿Quieres conseguir la casa de tus sueños? Ven a Jesús. ¿Qué te falta? Ven a Jesús. Hermanos, Jesús no es un milagrero. Precisamente por eso Jesús no quería que las personas anduvieran regándolo por todas partes. No era, perdón, la intención. Jesús no sanaba a las personas para que se dieran cuenta que Él tenía poderes milagrosos o don de sanidad. No, hermanos. Entonces usted se preguntará: entonces, ¿cuál fue el propósito de sanar enfermos? Bueno, la misma escritura en Mateo capítulo 8 verso 17 nos dice. Mateo capítulo 8 verso 17. Observe lo que dice. ¿Cuál fue el propósito de sanar enfermos? De hacer milagros, señales. Mayormente, ¿cuál fue el propósito de sanar enfermos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias cayeron sobre Jesús. Amados, nuestro más grande mal, nuestra mayor enfermedad se llama pecado. Pecado.
Y eso era lo que debían entender las personas. Que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Él vino a llevar sobre sí mismo nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Jesús estaba anunciando que Él era el Hijo de Dios y lo estaba haciendo desde el principio de su ministerio terrenal para demostrar su autoridad. Por eso estas señales, por eso los milagros. Que Él solo puede hacer las cosas que nadie más puede hacer. Estaba dando a entender, ese era el mensaje, y ese continúa siendo el mensaje hasta el día de hoy. Jesús puede hacer lo que nadie más puede hacer. ¿Quién puede salvarnos fuera de Jesús? Nadie. ¿En quién puedes encontrar perdón de tus pecados fuera de Jesús? En nadie. ¿Cómo puedes ser limpiado de tus pecados fuera de Jesús? En nadie. ¿Cómo puedes tener verdadera vida hoy y eterna fuera de Jesús? En nadie. Solamente a través de la fe en Jesucristo. Solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Quien está tratando de buscar otros medios, otras alternativas, otros caminos, te vas a encontrar con el juicio de Dios al final. Te vas a encontrar con el juicio de Dios al final. Pero todo aquel que precisamente confía en Jesús, entiende que Jesús vino a morir por tus pecados, para redimirte, te encontrarás delante de Dios, no como tu juez, sino como tu Padre amado, que te envió un Salvador, a su propio Hijo. Así que acá está Jesús, mostrando su autoridad, hermanos. Tengamos en mente eso. Acá vemos precisamente todos los milagros para enseñarnos quién es Jesús. Y ese es el propósito de Marcos, mostrarnos quién es Jesús. Su autoridad fue demostrada al llamar soberanamente a los hombres, a esos pescadores que se encontraban allá en el mar de Galilea. Los vimos ahí al principio. Lo demostró al enseñar en la sinagoga con autoridad. Demostró también su autoridad y poder, teniendo dominio sobre los demonios. Nuevamente acá muestra su autoridad, su dominio sobre la enfermedad. Y nuevamente vuelve a mostrar su autoridad, su dominio, expulsando demonios de muchas personas, sanando a muchas personas. Y lo que nosotros estaremos viendo más adelante, hermanos, en este mismo evangelio, es precisamente cómo Jesús también tiene autoridad sobre la creación. Entonces hay pautas donde vamos observándolas en el evangelio. Jesús teniendo autoridad sobre los hombres. Ven a mí, seguidme, síganme. Los hombres dejando sus redes, enseñando con autoridad, expulsando demonios, sanando enfermos. Posteriormente sobre la creación, deteniendo las olas, deteniendo las tempestades, los vientos. Después veremos también cómo Jesús da vida a los muertos. Y finalmente el evangelio de Marcos terminará mostrándonos su poder, resucitando de entre los muertos y ascendiendo al trono de Dios, de donde vino. Jesús, por tanto, hermanos, es el Rey sufriente. Jesús es el Rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate por muchos. Ese era el fin primario, de realizar sanidad en muchos enfermos, que pudiesen ver que Él es el Rey, que vive, que vino a dar su vida en rescate para servirnos, a ti y a mí. Así de que no está de más, hermanos, recordar que el propósito principal de Marcos al narrar todos estos acontecimientos es para decirte que ese es tu Dios. Ese es tu Dios, ese es tu Salvador. Este es el poderoso Dios que vino a salvarte. Ese es el poderoso Dios al cual tú sirves. Ese es el poderoso Dios al cual tú amas. Y ese es el poderoso Dios el cual te guarda. Ese, hermanos,
Esa es la intención de Marcos, precisamente. Que sepamos, que sepas tú quién es tu Salvador. ¿Quién es tu Salvador? Ahora bien, hermanos, estamos en una etapa acá de la narrativa de Marcos, donde comienzan a aparecer muchas exposiciones de demonios. Vemos o vimos la semana pasada a este hombre que está en la sinagoga, un demonio. Pero ahora acá ya hay muchos demonios. Y así consecutivamente vamos a ir viendo en el Evangelio cómo los demonios van saliendo, van resurgiendo. Es una constante. Pareciera que Jesús da un paso y 5 demonios, da otro paso y más demonios. Acá eso lo vemos en el Evangelio. Miren, en el Antiguo Testamento nosotros no vemos endemoniados como si los vemos en el Nuevo Testamento. Si nosotros ponemos atención, en el Antiguo Testamento no hay narrativas de endemoniados como los vemos acá en el Nuevo Testamento. Acá están exponencialmente, hay muchos demonios apareciendo. Pero hermanos, una vez Jesús termina su ministerio terrenal, la aparición o manifestación de demonios en personas va disminuyendo conforme nosotros vamos leyendo, conforme nosotros vamos avanzando. Una vez que Jesús termina su ministerio terrenal, esa aparición de demonios, vuelvo e insisto, esa manifestación de demonios nuevamente comienza a disminuir exponencialmente. Nosotros llegamos al libro de los Hechos y vemos todavía como Pablo, como Pedro, ven ese tipo de manifestaciones en personas, demonios, pero ya no en la magnitud como en el ministerio terrenal de Jesús. Ya de los Hechos en adelante, esa manifestación va disminuyendo. La pregunta es ¿por qué? Bueno, hermanos, porque cuando Jesús vino a este mundo y se encarnó, los demonios se dieron cuenta, se comenzaron a dar cuenta. Empezaron a enterarse de que Jesús, el Hijo de Dios, estaba acá. Que el Cristo, el Mesías, prometido por Dios, ya estaba acá. Entonces comienzan a manifestarse de esa manera. Ellos se dieron cuenta que Jesús, o sea, Dios, había tomado forma humana, habitó entre la humanidad. Y lo que hizo Satanás es contraatacar. Por eso es que muchos demonios se levantan y se levantaron y venían contra él, vociferaban o querían vociferar contra él. Querían agarrarse a pelear con él verbalmente, como lo vimos la semana pasada. ¿Qué haces acá? Yo sé quién tú eres. Cállate y sal. Vienen a contraatacar a Jesús. Pero ahora, hermanos, como Jesús no está más entre nosotros en forma humana, estos hechos ya no son tan comunes. ¿Ok? Pero como lo dijimos la semana pasada, los demonios son una realidad, pero ya no se manifiestan en la misma manera como lo vemos en el ministerio terrenal de Jesús. ¿Ok? Pudiésemos seguir hablando más del tema. Algo que no comenté la semana pasada y lo voy a aprovechar en este momento, es decirles que ustedes se van a encontrar aún en medios reformados, en iglesias reformadas de sana doctrina, de diferentes denominaciones, donde hay muchos que dicen que los demonios ya no existen. Pero como vimos y estamos viendo acá, los demonios son una realidad. Ya no se manifiestan en la misma manera, pero son una realidad. ¿Ok? Así es de que tenemos que tener en mente eso. Conclusiones, hermanos, conclusiones de este pasaje. Tenemos unos minutos para concluir acá. Permítanme, hermanos. ¿Cuáles son los objetivos de Marcos al escribir la sanidad de la suegra de Marcos? ¿Cuál es el objetivo de Marcos
al escribirnos, al narrarnos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Miren, cuando uno se encuentra con estos pasajes, uno abre las escrituras, la tentativa normal de todo cristiano es leer este pasaje, por ejemplo, que hemos leído en Marcos, leerlo e inmediatamente ir a la aplicación. Y la aplicación inmediata es: ¿qué me está diciendo acá Jesús? ¿Qué es lo que me está enseñando a mí este pasaje? E inmediatamente lo que pensamos es que Jesús sana. ¿A poco no? Sean honestos, seamos honestos. Lo primero que hacemos es decir, el mensaje de aquí de Marcos es de que Jesús sana. Pero amados, como ya expliqué, adelantarnos al propósito verdadero es sacar de contexto. El principal propósito de Marcos no es decirnos que Jesús sana. El mensaje o el propósito de Marcos no es decirnos que Jesús es un milagrero. El mensaje y el propósito de Jesús al sanar a las enfermedades, número uno, era para cumplir las profecías, cumplir las profecías al respecto del Mesías que Dios había prometido. Ese es el final, ese es el principal propósito, el principal objetivo. Eso es lo primero que debemos entender acá. Jesús es el cumplimiento de las profecías que Dios había dado. Ya leímos también en Isaías, por ejemplo, refiriéndose acá a Jesús, que vino a morir por nosotros, que Él vino a llevar sobre sí mismo nuestras enfermedades. Ese es el principal propósito de mostrarnos acá esto, Marcos. Eso es lo primero. ¿Notas? ¿Vamos bien? Ese es lo primero. Así es de que cuando leamos acá y digamos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué me enseña? Si yo me voy inmediatamente a decir, oh, me enseña que Jesús sana, estoy mal. Lo primero es que nosotros entendamos, acá me está diciendo el texto, que Jesús es el cumplimiento de las profecías de Dios. Que Dios habría de enviar a un Salvador, que vendría a llevar sobre sí mismo nuestras enfermedades, o sea, nuestros pecados. Entonces sí, esa es la primera, y entonces sí, pasemos a la segunda. El segundo objetivo dentro del objetivo del libro era mostrar que Jesús era el Hijo de Dios, el cual tenía autoridad sobre la creación. Hermanos, y bien importante es saber que su muerte en la cruz del Calvario sucedió porque Él la permitió. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la permitió voluntariamente por ti y por mí y por todos nosotros los cristianos. Así es de que tengan en mente esto. Y para ti que estás sin Cristo es precisamente para que puedas tener perdón de todos tus pecados, para que tú puedas acercarte con confianza en Jesús, admitas tus pecados, te arrepientas de ellos y pongas tu confianza en Él. En tercer lugar, o tercer objetivo, es mostrarnos la compasión de Jesús por todo tipo de personas. Estas personas eran acá vistas como de poco valor, hermanos. De poco valor. Las mujeres de cierta edad también eran no muy vistas. Acá estamos viendo una mujer de edad avanzada, una suegra. Las mujeres de tercera edad no eran muy bien vistas en muchas ocasiones. Y la situación se agrava porque esta mujer era viuda. Las viudas muy posiblemente era viuda. Las viudas eran menospreciadas, abandonadas. Allá en Hechos capítulo 6 precisamente vemos uno de los conflictos. Tanto judías como gentiles siendo abandonadas. Y acá está Jesús mostrando compasión
para con esta mujer repudiada. El punto es que Jesús muestra su compasión por su creación, que sufre por su propio pecado. Jesús muestra su compasión por las personas que sufren por el pecado heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, pero también por nuestro propio pecado. Jesús tiene compasión de ti, Jesús tiene compasión de nosotros, amados. Jesús tiene compasión al conocer, entender mucho más que nosotros, no hay comparación, de las consecuencias de nuestro pecado. Compasión por los enfermos, compasión por los cojos, ciegos, endemoniados, lunáticos, esquizofrénicos, oprimidos. Se compadeció de todos aquellos que fueron llevados a Él. Y es así mismo como Dios a través de su palabra nos invita a acudir a Él, hermanos. Te invita a acudir a Él, a confiar en Él, a orar a Él, sea cual sea tu circunstancia. Lo dije desde el principio, pero esa es una de las principales enseñanzas, que aprendamos a acudir a Él, cualquiera sea nuestra circunstancia o aflicción. Nunca pienses que Dios está ocupado en otras cosas más importantes que tus problemas. Tú eres tan importante para el Señor y lo podemos ver acá. Amén. Que Dios nos ayude. Hermanos, finalmente, aunque dicen que cuando un pastor dice que finalmente no le crean. Pero hermanos, yo quiero contestar una pregunta muy importante, que de seguro se les viene a la mente. La pregunta que es normal y que viene a nuestra mente es: hermano, ¿pero qué acaso no podemos creer que Dios sana hoy? ¿Que Jesús no sana hoy? O sea, cuando yo veo acá esto, que Jesús sanó enfermedades, ¿está mal si yo pienso o creo que Jesús sana hoy día? No, amado hermano, no, amada hermana, no está mal. Ya expliqué. Jesús sana hoy día, por supuesto. Nuestro Dios es el mismo de ayer y hoy. Jesús sana hoy día, sí, claro, por supuesto. Jesús intercede por nosotros. Leímos Romanos de entrada, capítulo 8. Jesús intercede a la diestra de Dios por los suyos, por su pueblo. Él está interesado en toda tu vida. Cuando nosotros oramos a Dios y pedimos misericordia sobre la enfermedad de alguien, Él intercede también por nosotros. Romanos también nos enseña en capítulo 8, aún el Espíritu Santo gime, porque no sabemos cómo orar, Él ora por nosotros. La tercera persona de la Trinidad también ora, intercede. Jesús está intercediendo por los suyos ante Dios el Padre. Miren, hermanos, en el poco tiempo que nosotros tenemos como iglesia, ABC Español, nosotros hemos visto la gracia de Dios para con algunos de nuestros hermanos que han estado enfermos acá. Cómo Dios los ha sostenido en enfermedades duras, severas, desde pequeñas hasta severas. Claro, el caso más conocido que tenemos en medio nuestro es el de nuestra hermana Betty, que el Señor la sanó de cáncer. Para quien, sobre todo que son nuevos acá, algunos hermanos. Nuestra hermana le detectaron el cáncer ya avanzado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como iglesia? Compadecernos. ¿Y qué es lo que debíamos hacer? Orar al Señor, visitarla. Hubo hermanas, nuestra hermana Yolanda sobre todo, que ahí estuvo. Y muchos de nosotros en oración, algunos visitando a nuestra hermana, pidiendo al Señor que le concediese vida en su misericordia. Pero estábamos conscientes, y la hermana con una madurez también. Si el Señor me sana, gloria a Dios. Si no, gloria a Dios. Entonces, la respuesta es: ¿Dios sana hoy día? Por supuesto. Dios sana hoy día.
En ocasiones dice sí y en ocasiones dice no. Ciertamente. Pablo oraba al Señor y le decía, quítame este aguijón. Y el Señor le contestó, bástate mi gracia. Y él continuó. Su fiel Timoteo, enfermo. Y así continuó. Dios sana. En ocasiones dice sí, en ocasiones dice no. Pero gloria sea su nombre, amados. Confiamos en su sabiduría. Como creyentes dependemos de Él. Aunque la vaca dé leche o no dé leche, nosotros amamos al Señor. Aunque la higuera no florezca, nosotros amamos a nuestro Dios por quien es Él. Y ese es un entendimiento de madurez al cual nosotros debemos aspirar y tener en cuenta, amados. Dios envió a su Hijo Jesucristo para llevar sobre sí mismo nuestra mayor enfermedad, que es nuestro pecado. Amén. Confiamos que Él atiende nuestras oraciones, que Él escucha nuestro clamor, por más pequeña que sea la necesidad. Cuando nosotros nos acercamos a Él en confianza, dependemos de Él en confianza. Así es de que esto sea de mucho ánimo para su vida, hermanos, amada iglesia. Que el Señor use todo esto. Voy a terminar también mencionándoles esto. Lo que sí no creemos es en el don de sanidad. Ustedes que han pasado por fundamentos de la fe saben que nosotros enseñamos que no hay personas que tengan el don de sanidad. O sea, no es como que vamos al pastor o vamos al hermano fulano de tal que tiene el don de sanidad. No creemos eso. Creemos, como dice la Escritura, que debemos orar los unos por los otros. Si hay alguno enfermo entre vosotros, acuda a los ancianos de la iglesia para que oren. Eso sí, orar, pero no, nadie tiene el don de sanar. El único que puede sanar es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que en ocasiones se va a valer de todo, hermanos. Eso es otro de los conceptos que muchas veces perdemos de vista. Dios sana valiéndose de muchas cosas. Dios puede sanar a una persona, claro, oramos al Señor y Dios contesta, pero Dios se puede valer de la herbolaria, de la ciencia, de muchas cosas. Porque todo lo bueno es creado por Dios y Dios lo usa. Así es de que tengamos en mente todo esto. Y tengamos en mente finalmente que el mayor milagro que hemos recibido, que puedes recibir, es el perdón de todos tus pecados. Así es de que si tú estás acá sin Cristo, oro al Señor que puedas entender esto precisamente. Que Jesús murió para pagar por tus pecados. Y ese es el mayor milagro que tú puedes recibir. Que tus pecados te sean perdonados. Y ese es el mayor regalo que tú puedes recibir de parte de Dios. Tener a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Es el mayor regalo. Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Que podamos reflexionar en esto y que sea de mucha edificación, que dé fruto. Y amados, no nos olvidemos de hacer el bien a otros, de ser compasivos con otros, como vimos acá en este caso, que eso es fundamental y como aplicación también. Que no nos quedemos parados o inmovilizados cuando nosotros vemos la necesidad de otros. Que Dios nos ayude a ser una iglesia compasiva. Amén. Que Dios nos permita eso. Oremos.